Hola estimado cuarto medio, espero que se encuentren bien. En este caso vamos a ver la guía 3 de ondas y luz. La guía anterior estudiamos el sonido, ¿cierto? En el sonido estudiamos su naturaleza, sus características, sus propiedades y sus fenómenos y también sus aplicaciones. En el caso de la luz va a ser algo muy similar. ¿Qué vamos a estudiar de la luz? Vamos a estudiar su naturaleza, que en el caso de la luz es más compleja. ¿Por qué? Porque se habla de una naturaleza dual. La luz se puede comportar como una onda y como una partícula. Luego vamos a estudiar sus características, más que nada. ¿Qué ocurre con la luz cuando cambia su frecuencia, cuando cambia su longitud de onda y de qué depende su rapidez? Luego, su clasificación se estudia con el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro? Nos permite clasificar la luz según su energía. Luego, los fenómenos luminosos, claramente en este caso vamos a estudiar la refracción, etcétera. Y por último, aplicaciones. Vamos a estudiar un par de aplicaciones, pero la más importante y que tiene mucho impacto en la actualidad es el láser. ¿Qué nos va a faltar? Que lo vamos a tener que estudiar en la guía 4, lo que es la óptica. ¿Sí? En la óptica yo me refiero a los espejos y lentes, y además en este caso vamos a estudiar el telescopio y el microscopio. Bien, ahora para explicar todo esto voy a usar la PPT que le envía a sus correos. Bueno, les voy a explicar la PPT. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Reconocer la naturaleza dual de la luz, el espectro de las ondas electromagnéticas, explicar los fenómenos ondulatorios y además describir ciertas aplicaciones de la luz. Entonces tenemos tres grandes temas: luz y características, fenómenos y aplicaciones. ¿Qué es la luz? Claramente la luz es una onda, ¿cierto? Al ser una onda, transmite energía. ¿Y qué nos permite la luz? Claramente nos permite ver los objetos. La luz, ¿de dónde proviene? De una fuente de luz. Entonces, ¿qué fuente de luz vamos a tener? Vamos a tener fuentes naturales, que son aquellas fuentes que emiten luz sin la intervención del hombre, por ejemplo, el sol, ¿cierto? O una luciérnaga. Y en el otro caso tenemos fuentes artificiales, que son las que emiten luz por intervención del hombre, por ejemplo, las ampolletas o la vela. Respecto a la forma de emisión, tenemos fuentes primarias, que son las que emiten luz propia. Tenemos, por ejemplo, la ampolleta o una luciérnaga. También tenemos el sol. Y también tenemos fuentes secundarias, que son las que reflejan la luz emitida por otro cuerpo. Por ejemplo, la luna, o si tenemos estas bolas de las discos, ¿sí? Que simplemente reflejan todas las luces que llegan, pueden ser de ampolletas, de tubos fluorescentes, etc. Luego, ¿cómo podemos clasificar los cuerpos según la forma en que reflejan la luz? Podemos tener cuerpos transparentes que van a permitir, ¿cierto?, que la luz lo atraviese completamente. Cuerpos translúcidos que van a permitir que pase una cierta porción de la luz. Y cuerpos opacos que simplemente van a reflejar la totalidad de la luz. Ahora, yo cuando me refiero a la naturaleza de la luz, estoy refiriéndome a que la luz tiene una naturaleza dual. ¿A qué me refiero a una naturaleza dual? A que puede ser una onda, como lo propone Huygens, o también puede ser una partícula. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, no había una concordancia si la luz era onda o era partícula. Por lo tanto, ¿qué se hizo más adelante? Ya a comienzos del siglo XX, se dijo que la luz era tanto una onda como una partícula, y ahí nace el modelo dual. Entonces, la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? ¿Por qué es electromagnética? Porque no necesita un medio material para propagarse. Es decir, se puede propagar ya sea por un sólido, un gas o un líquido, y además por el vacío. También es una onda transversal y claramente es una onda tridimensional. La luz viaja en línea recta, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los láseres. Y además, esto es distinto al sonido, la luz viaja más lento en medios más densos. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el vacío, en lo que se llama, bueno, una letra que se ocupa bastante, C, ¿sí? Cuando yo me refiero a la rapidez de la luz en el vacío, la nombro como C minúscula, y tiene un valor de 300.000 kilómetros por segundo. Y por ejemplo, en un sólido como el diamante, viaja a 124.000 kilómetros por segundo. Ahora bien, ¿qué dice la teoría ondulatoria de Huygens? Huygens
plantea que la luz es una onda, ¿sí? En este entonces no nos referíamos al vacío, sino se llamaba a este vacío como éter. Ahora bien, ¿qué me permite explicar la luz como onda? Es decir, la teoría ondulatoria me permite explicar la difracción y la interferencia. ¿Qué decía Newton? Decía que la luz era un corpúsculo, ¿cierto? Era una partícula con masa, ¿sí? El Newton decía que la luz tenía masa. Después, claramente, recuerden que la luz lo propone Einstein, que es un fotón, que es una partícula sin masa. Además, esta teoría corpuscular nos dice que la luz se propaga en línea recta, ¿cierto? Porque son corpúsculos. Además, me permite explicar la reflexión de la luz y además la refracción, pero no me permitía explicar, por ejemplo, la interferencia. Ahora, luego de esto, hay uno que se llama la teoría electromagnética. ¿Qué me dice la teoría electromagnética propuesta por Maxwell? Me dice que la luz es una onda electromagnética. ¿A qué me refiero con una onda electromagnética? Que es un conjunto de un campo eléctrico y un campo magnético. Además me permite explicar que la luz se propague en el vacío, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y esto también se debe a su naturaleza transversal. Entonces, ¿qué propone Maxwell? Propone que la luz es una onda electromagnética, además se puede propagar por el vacío y además me da una ecuación para poder calcular la rapidez de esta luz, que dice que la rapidez de la luz es longitud de onda por frecuencia. Luego Einstein habla del modelo dual. ¿A qué se refiere con el modelo dual? Se refiere a que la luz puede ser tanto una partícula como una onda. A partir del experimento de Young se pudo demostrar que la luz era una onda. Ahora Einstein, ¿qué pudo demostrar con su efecto fotoeléctrico? Que la luz era una partícula. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un rayo de luz, ¿cierto? Que en este caso Einstein lo llama como fotón, y este incide con un metal, este fotón va a permitir liberar un electrón del material. ¿Por qué? Porque como es una partícula, choca con el electrón y lo libera. Entonces, se llega al consenso de que la luz es una onda y también es una partícula. Es decir, se comporta tanto como onda como partícula, dependiendo del fenómeno que estemos explicando. Por ejemplo, si estamos estudiando la interferencia, tenemos que ver la luz como una onda, pero si estamos estudiando la reflexión o la refracción, tenemos que ver la luz como partícula. Luego yo voy a clasificar la luz. ¿Cómo la voy a clasificar? Con el llamado espectro electromagnético. ¿A qué se refiere el espectro? A que va a clasificar la luz según su energía. La energía de la luz es directamente proporcional a su frecuencia, es decir, a mayor frecuencia, mayor energía. No así a la longitud de onda, es decir, mayor energía, menor longitud de onda. Y lo podemos ver en este tren de ondas. Entonces tenemos las ondas de radio, luego tenemos las microondas, el infrarrojo, la luz visible, que es este espectro que podemos ver los seres humanos, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Luego aquí hace una clasificación del espectro visible. El espectro visible va desde el rojo, que es el menos energético, que tiene menor frecuencia y mayor longitud de onda, hasta el violeta, que es el que tiene mayor frecuencia pero menor longitud de onda. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los arcoíris. El arcoíris va desde el rojo hasta el violeta. Y aquí clasifica más que nada el espectro, ¿cierto? Desde la onda de menor frecuencia. Entonces tenemos las ondas de radio, ¿cierto? Que se ocupa para las transmisiones, ya sea de televisión, telefonía o radio. Las microondas, que se ocupan para, por ejemplo, los radares, ¿cierto? Se ocupa el microondas para calentar los alimentos. El infrarrojo, que es el calor. La luz visible, que es esta porción que puede ver el ojo humano. Los rayos ultravioletas son los que provienen del sol y pueden provocar daño en la piel. Los rayos X, que son muy absorbentes, muy penetrantes, se ocupan para medicina, ¿cierto? Para el tema de las radiografías. Y los rayos gamma, que son los que tienen más energía,
Además pueden ser muy nocivos, pero también se pueden ocupar para tratamientos. Por ejemplo, el cáncer. Por lo mismo, el tratamiento del cáncer, las quimioterapias son tan invasivas. Porque como se ocupan rayos gamma, estos rayos tienen mucha energía. Y veamos el primer ejemplo, ¿sí? Un ejemplo del DEMRE del año 2015, que dice: algunas aves tienen la capacidad de ver en la región ultravioleta, que quiere decir una región más allá del espectro visible del ser humano, del espectro electromagnético. Solo con esta información se puede afirmar correctamente que dichas aves pueden ver un intervalo de longitudes de onda más amplio que los humanos. Solamente están diciendo que pueden ver ultravioleta, pero no me dicen el espectro que pueden ver en su totalidad. Por lo tanto, esto es falso. La B. Los humanos pueden ver un intervalo de frecuencias más restringidos que dichas aves. Tampoco me están haciendo comparación de intervalos. Falso. Dichas aves pueden ver luz con frecuencias más altas que los humanos. Eso es verdadero, porque pueden ver el ultravioleta. D. Dichas aves pueden ver luz de longitudes de onda mayores que los humanos. Si hablan de mayor longitud de onda, me están hablando de menor frecuencia, y eso es falso. Y luego me dice la máxima frecuencia que pueden ver los humanos es más alta que la máxima frecuencia que pueden ver dichas aves. Eso es totalmente falso. Alternativa correcta, C. Segundo ejemplo. En la figura se representa parte del perfil espacial de 3 ondas de luz visible, cada una asociada a un color. Recordemos que cada color tiene una frecuencia distinta, propagándose por un mismo medio. Esto me dice que los 3 colores están viajando a la misma rapidez porque están en el mismo medio. Cabe decir, y es muy importante en este ejemplo, que en los 2 ejes tengo distancias, ¿ya? Por lo general era distancia en este eje y aquí me colocaba en el tiempo. En este caso es distinto, tengo distancia y distancia. Por lo tanto, estos trenes de onda me están mostrando la longitud de onda en cada caso, ¿sí? No es la frecuencia. Me preguntan, el orden de estas ondas, desde la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia es... Entonces, la que va a tener menor frecuencia va a ser la que tiene mayor longitud de onda. Porque recordemos que la rapidez era igual a la longitud de onda por la frecuencia. Como la rapidez es constante y yo tengo la longitud de onda multiplicándose con la frecuencia, la longitud de onda con la frecuencia son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, si una aumenta, la otra disminuye. Y como están pidiendo en orden creciente, de la menor a la mayor frecuencia, ¿cuál va a tener la mayor longitud de onda? El naranjo. Es decir, como tiene mayor longitud de onda, tiene menor frecuencia. Aquí ya por descarte, la única alternativa que me queda es la A. Luego va a ser el amarillo. Y por último el verde, ¿sí? Es más, el verde tiene la menor longitud y va a tener la mayor frecuencia. Y si ustedes ven el espectro, esto es así. Alternativa correcta, A. Y ahora vamos a ver los fenómenos. Aquí van a ver muchas cosas que ya vimos con anterioridad. Primer fenómeno, la reflexión. Recordemos, la reflexión es cuando la onda se encuentra con un medio más denso y rebota. Claramente, el caso más ideal, ¿cierto? Más común de explicar es cuando se cumple la ley de la reflexión, que dice que la onda incidente, ¿cierto? Es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado respecto a una normal. Pero en la luz, yo tengo 2 tipos de reflexiones. Tengo la reflexión especular, que es la que responde a la ley de la reflexión, y una reflexión difusa que simplemente no responde, y claramente el ángulo de incidencia va a ser distinto al reflejado, como lo muestra este esquema. Luego la refracción, recordemos que la refracción era cuando la onda cambia de medio, y cuando cambia de medio se mantiene constante la frecuencia, y como se mantiene constante la frecuencia, se mantiene constante el periodo. Si la rapidez aumenta, la longitud de onda aumenta. Si la rapidez disminuye, la longitud de onda disminuye, y recordemos que en la luz, la rapidez depende de la densidad. A mayor densidad, menor rapidez. Y esto también me permite explicar estos efectos visuales, ¿sí? Lo vimos anteriormente, que como por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, ¿cierto? Y yo coloco
una cuchara, una bombilla, lo que sea, yo lo veo quebrada. ¿Por qué yo la veo quebrada? Porque por la refracción hay un cambio en la dirección de propagación de la onda. Es decir, va a haber un cambio en el ángulo de refracción y esto provoca este rompimiento, ¿cierto? Es como esta percepción visual. Ahora bien, en la luz hay algo que se llama el índice de refracción, que se escribe con la letra N, que más que nada el índice de refracción me permite comparar la rapidez de la luz en el vacío con la rapidez de la luz en el medio. Recordemos que la rapidez de la luz en el vacío se define con la letra C y es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué me permite explicar esto? Me permite explicar dos cosas. Que si la rapidez es menor a la rapidez de la luz, el índice de refracción va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? A mayor índice de refracción, menor rapidez de la luz en el medio. Entonces este índice más que nada eso me permite comparar rapideces. Luego lo vamos a ver en ejemplos. ¿Y qué efectos tiene la refracción? Claramente lo que expliqué anteriormente, que yo puedo ver estos efectos visuales, ¿cierto? Yo también puedo ver cosas que estén más cercanas, porque recuerden que este ángulo cambia, ¿sí? Cambia el ángulo. También me permite explicar el tema de los espejismos, más que nada qué ocurre en los espejismos por los cambios de temperatura. Hay cambios de dirección de los rayos luminosos y esto me permite ver estas ilusiones, ¿cierto? Que ocurren y si se dan cuenta los espejismos siempre ocurren cuando hay un aumento en la temperatura. También me permite explicar la reflexión total interna, ¿sí? No siempre el ángulo, es decir, el rayo de luz, va a refractar en un medio. Hay veces que va a haber una reflexión total. Y esto ocurre en ciertos ángulos de incidencia y lo podemos ver de esta forma. Si nosotros tenemos un láser y lo hacemos incidir, aquí va a estar el aire claramente, ¿cierto? Y aquí está el agua. Y lo hacemos incidir con cierto ángulo, va a llegar un momento que este láser no se va a refractar, es decir, no va a pasar del agua al aire y se va a reflejar de forma interna total. Veamos un ejemplo. Estos ejercicios aparecen más que nada en el módulo electivo de física, rara vez aparece en un módulo común, pero es importante igual que lo veamos. ¿Qué dice? La figura representa un rayo de luz monocromática. Cuando ustedes les hablen de luz monocromática, se refiere a una luz de un solo color. Hace referencia al láser. Entonces, este rayo de luz monocromática incide sobre la interfaz entre un medio X de índice de refracción 2 y un medio Y de índice de refracción I, igual a 1. Entonces, claramente, ¿qué me están diciendo? Como el índice de refracción de X es mayor que en Y, la rapidez en X es menor que la rapidez en Y, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es el análisis que yo tengo que hacer. Me muestran este esquema. Ya, entonces tengo el rayo incidente, aquí tengo el rayo reflejado y estos cuatro son posibles rayos refractados. Y me pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el cambio óptico del rayo refractado después de incidir sobre la interfaz? Entonces nosotros ya sabemos, por el análisis de los índices de refracción, que la rapidez en X es menor que en Y. Por lo tanto, yo voy a descartar varios casos. Voy a descartar el caso T, ¿sí? Porque no es posible. Voy a descartar el caso S. ¿Por qué? Porque en este caso este rayo de luz viaja con menor rapidez. Va a descartar el caso R. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en la dirección y eso solamente ocurre cuando el rayo incidente incide de forma perpendicular. Pero en el caso Q, este rayo aumentó su rapidez. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Segundo ejemplo. Este también es de Denre. Dice, un haz luminoso se refracta desde un medio P a un medio Q con un ángulo distinto a 90 respecto a la interfaz. Esto más que nada para que haya un cambio en la dirección. Aumentando su longitud de onda en comparación a la que tenía el medio P. Entonces, esto me están diciendo que la rapidez de P es menor a la rapidez de Q. ¿Por qué?
porque cuando pasa de P a Q aumenta su longitud de onda, por lo tanto aumenta su rapidez. ¿Cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo descrito? Entonces me están haciendo comparar la rapidez de las en el medio Q respecto al medio P. Claramente no es igual, tampoco disminuye, aumenta, ¿cierto? Porque la rapidez de Q es mayor que en P. Y ahora me dicen respecto al ángulo de refracción. No puede ser igual. ¿Por qué no puede ser igual? Porque el ángulo es distinto a 90. Por lo tanto, el único caso que me queda es el B. Tercer ejemplo. Dice, este es del modelo de este año. Un haz de luz monocromática de un color pasa de un medio a otro, conociendo la rapidez de la luz en el vacío. Es decir, recordemos que C es la rapidez de la luz en el vacío. Rapidez de la luz en el vacío. ¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este haz de luz en el segundo medio? Miren, en este caso, este ejercicio yo tengo que recordar lo siguiente. Tengo que recordar que el índice de refracción es igual a la rapidez de la luz en el vacío. Bueno, voy a volver a esto que quedó feo. Ahí. C, ¿cierto? Rapidez de la luz en el vacío, dividido rapidez de la luz en el medio. Entonces, en realidad, ¿qué necesito para calcular esa rapidez? B, ¿cierto? Que la rapidez de la luz en el medio. Necesito el índice de refracción y la rapidez de la luz en el vacío. Ahí hice un despeje matemático. Por lo tanto, la letra X dice el valor de la frecuencia no me lo permite. El índice de refracción, sí, eso sí, ¿cierto? El ángulo, tampoco. El valor del periodo, tampoco. Además, tomemos en cuenta que la frecuencia y el periodo no cambian cuando hay un cambio de medio. El valor de la longitud de la onda, tampoco. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. En este caso era recordar esta relación. Índice de refracción es igual a rapidez de la luz en el vacío dividido rapidez de la luz en el medio. Siguiente fenómeno, la descomposición. Esto también se llama dispersión. La luz blanca es la combinación de todos los colores. Por lo tanto, si yo tengo un prisma, ¿cierto? Esto es un prisma en esta imagen, y hago incidir un haz de luz blanca, esta luz blanca se va a descomponer en todos los colores, como los podemos ver aquí. También recordemos que el negro es la ausencia de color. Por lo tanto, no lo había dicho, pero lo voy a decir ahora, si tú ves un objeto de cierto color, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo veo un objeto rojo, este objeto absorbe todos los colores menos el rojo, es decir, refleja el rojo, y por eso nosotros podemos ver ese objeto rojo. Si yo veo un objeto negro, quiere decir que absorbe todos los colores. Y si yo veo un objeto blanco, quiere decir que los refleja todos. Y un ejemplo de la descomposición de la luz son los arcoíris. En este caso, los arcoíris, la gotita de lluvia, se comporta como un prisma. Luego la absorción, bueno, este es igual que todos los casos anteriores, que es simplemente esta característica que tienen los materiales para absorber ondas. En este caso, van a absorber luz, absorber los colores. ¿Y qué ocurre en el caso de la luz? Que la absorción produce un aumento en la temperatura de un cuerpo. Y esto explica, por ejemplo, que si usamos ropa negra en días de verano de alta temperatura, nuestra temperatura corporal aumenta. ¿Por qué? Porque el negro absorbe todos los colores. En cambio, el blanco es el contrario. Los va a reflejar todos, por lo tanto, la temperatura interna disminuye. Luego la difracción, que la difracción es esta capacidad que tenían las ondas para rodear un obstáculo. En el caso de la luz, se van a producir zonas de umbra y penumbra, ¿cierto? La zona de umbra es la sombra y la zona de penumbra es una sombra más débil. Luego la interferencia. Estas imágenes es lo que se llama el experimento de Young, ¿sí? Que este experimento le permitió a Young explicar la teoría ondulatoria de Huygens. Más que nada, ¿qué ocurre? Yo voy a tener dos rendijas, ¿sí? Voy a tener un foco de luz, ¿cierto? Esto va a generar, ¿cierto? Una fuente, un haz de luz cualquiera.
Y en estas rendijas se van a generar nuevas fuentes de luz, ¿sí? Entonces, lo que colocaron aquí fue una pantalla. Y esta pantalla mostraba lo siguiente, mostraba, lo voy a escribir, marcar con azul, zonas iluminadas, que eran zonas de interferencia constructiva, y zonas de oscuridad, que eran las zonas de interferencia destructiva. Luego la polarización de la luz, que era simplemente, yo tengo una luz que no está polarizada, ¿cierto? Son muchos frentes luminosos en distintas direcciones. Yo voy a colocar un polarizador y voy a generar un solo frente de luz, ¿cierto? Que va a estar polarizada. Es decir, si lo llevamos a un tema práctico, yo voy a ordenar la luz. Esta polarización me explica, por ejemplo, el tema de los lentes polarizados, ¿cierto? ¿Qué me permite los lentes polarizados? Me permite, es decir, absorber cierta luz y reflejar algún color que yo solamente quiera. Y el efecto Doppler. Recordemos que el efecto Doppler del sonido se refería a que había una frecuencia relativa respecto al movimiento relativo de una fuente sonora y un observador, ¿cierto? En la luz es exactamente lo mismo, pero esta frecuencia se va a ver retratada en los colores, ¿sí? Entonces, cuando hay un objeto o una fuente luminosa que se aleja, el color va a tender al rojo. En cambio, si hay una fuente que se acerca, va a tender al violeta. Y esto me explica, por ejemplo, que se ocupa mucho en astronomía. Cuando vemos estrellas que están con un color rojo, ¿cierto? Que tienden al rojo, se refiere a que estas estrellas se están alejando. En cambio, si yo tengo estrellas que tienden al color blanco-azul, quiere decir que estas estrellas se están acercando. Y aplicaciones, ¿sí? Tenemos el radar. Bueno, en el caso anterior del sonido, nosotros hablábamos del sonar, ¿cierto? Entonces el radar simplemente la única diferencia es que va a ocupar ondas de luz, en este caso por lo general son ondas de radio, para poder ver la distancia de ciertos objetos. En la radio, ¿cierto? Voy a tener un dispositivo que va a generar ondas electromagnéticas y un receptor va a convertir estas ondas electromagnéticas en un sonido. En el teléfono es exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo voy a tener un dispositivo que va a generar ondas de radio en este caso y en este caso un celular, un teléfono va a transformar estas ondas en un sonido. Claramente, al igual que el caso de la radio, estos tienen sistemas eléctricos, electrónicos que permiten hacer esta conversión. Y el láser, ¿sí? Por último coloqué el láser porque es el que está teniendo más aplicaciones en la actualidad. El láser se caracteriza en ser un haz luminoso de una sola frecuencia, de un solo color, ¿cierto? Al ser de una sola frecuencia tiene un solo color que es coherente y muy intenso. Entonces, al ser tan intenso me permite, por ejemplo, yo puedo cortar objetos con un láser, puedo hacer operaciones quirúrgicas. También con un láser puedo ver la distancia de objetos muy lejanos. Por ejemplo, en astronomía se ocupa el láser para ver distancias. También se ocupa lo que se llama el espectrómetro para ver la composición de los planetas, de las estrellas, etc. Por lo tanto, el láser es algo que es bastante, no es nuevo, pero su uso es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía. Si nosotros, por ejemplo, podemos ocupar un láser, ¿cierto?, de alta energía, tiene mucha energía y además su longitud de onda es muy pequeña, entonces me permite trabajar con mucha precisión. Y eso han sido los contenidos. Traté de resumir cada contenido como tal. Espero que ustedes puedan darle más vuelta a la presentación. Es harta materia, pero por ejemplo para la prueba de transición son 2 o 3 preguntas, no es nada más que eso y no se ve con gran profundidad el tema de la luz. En un módulo común, en un módulo electivo puede que les pregunten alguna cosa más rebuscada, por ejemplo de los índices de refracción, pero es importante que repasen esto. Entonces, en síntesis, tenemos la luz, ¿cierto? Que es una onda electromagnética que proviene de fuentes naturales, ¿cierto? O artificiales, que son las creadas por el hombre, y se pueden emitir por fuentes primarias, que emiten luz propia, o fuentes secundarias que la reflejan. La luz se puede comportar como onda
y como por partícula. Y cuando juntamos estos dos comportamientos, hablamos de comportamiento dual. ¿Y qué experimenta la luz? Experimenta claramente una reflexión, es cuando rebota, ¿cierto? Puede ser difusa o puede ser especular. Una difracción, ¿cierto? Es cuando rodea un obstáculo. Más que nada me permite explicar el tema de las zonas de umbra y penumbra. Una refracción es cuando cambia de medio. La transmisión, que claramente esta cualidad que tiene para viajar. Y recordemos que la rapidez de la luz depende de la densidad del medio. Si es mayor la densidad, es menor la rapidez. También puede experimentar absorción, que me explica más que nada el tema de los colores. Recordemos que si yo veo un objeto de cierto color, ese objeto lo que hace es absorber todos los demás colores y reflejar el color que yo veo a dicho objeto. La interferencia se refiere a la sombra, al experimento de Young, ¿cierto? Recordemos que el experimento de Young de la doble rendija permitió explicar el comportamiento ondulatorio de la luz y se refiere a estas zonas de luz y oscuridad. El efecto Doppler, que me permite explicar, por ejemplo, por qué yo veo ciertas estrellas de un color o de otro color, y se refiere a que va a haber una frecuencia relativa que va a ser expresada en el color de la luz. Y la polarización, que más que nada me permite tomar de una gran cantidad de fuentes luminosas, ¿cierto? Que van en distintas direcciones, la que yo necesite. Y esto se explica, por ejemplo, en los vidrios polarizados. Bueno, eso ha sido el contenido como tal. Sé que fue bastante extensa la explicación, pero era necesario porque aún me falta ver, de la luz me falta ver el tema de espejos y lentes, que lo vamos a ver en la siguiente guía. Ahora les voy a explicar los ejercicios, la actividad que les propuse. Y para terminar les presento la actividad. En este caso van a ser dos ejercicios. Primero, como las guías anteriores, hay una pequeña explicación que más que nada complementa la PPT. Por la PPT está el contenido como tal, ¿sí? Esto está muy resumido. Habla sobre la luz, ¿cierto? Lo que es la luz, sobre la reflexión, la refracción, la dispersión y el espectro electromagnético. Luego están los ejercicios como tal, ¿sí? Que son 12. En este caso me enfoqué en ejercicios de comprensión y aplicación, pero no de fórmulas, ¿ya? Recordemos que la prueba de transición tiene un enfoque más de habilidad. Entonces, tenemos los dos ejercicios, ¿sí? Que hay bastantes de refracción, ¿cierto? Recordemos cuando la luz cambia de medio, ¿qué ocurre con la luz? Ahí tenemos más ejercicios de refracción, luego tenemos algunos de conocimientos como tal, uno de habilidades de pensamiento científico y un último también de refracción. Bueno, eso es todo. Recuerden estudiar la PPT, ¿cierto? Para que lo enfoquemos en la videoconferencia a ver las dudas, a resolver esta guía, y cualquier duda o consulta me la pueden hacer por correo. También les recuerdo entrar al Classroom del curso y nos estamos viendo el próximo jueves a las 11 de la mañana en la videoconferencia. Que estén muy bien, nos vemos.